1, 2, probando, probando. Sí. Ah. Bueno, estoy sin un guión perfecto, con un micro cutre y con los ruidos que hagan falta, porque sinceramente ya no me da la vida para tanto perfeccionismo. Así que no lo voy a editar, como quedó este audio. Y a lo sumo, igual le ponga de fondo una musiquilla con atmósfera ochentera que me encanta para hablar de lo que voy a hablar. Y si me lo permiten, voy a exiliar ese perfeccionismo que a muchos nos aqueja y voy a abrazar con ternura la imperfección. Aunque no es imperfección, ahora que lo pienso, no es imperfección, es soberanía natural y auténtica. Pues bienvenidos a este rinconcito. Me he sentado aquí porque se me ha ocurrido una pregunta que creo que nos estamos haciendo muchos. Y digo, tengo que hablar sobre esto. ¿Qué nos está pasando a los que nacimos entre el más o menos 76 y el más o menos 85? Y digo más o menos por si hay algún astrólogo que me escucha, por aquello de los años, de los planetas en cada signo. Vamos a exiliar, como dije al principio, el tema del perfeccionismo porque hay un margen y la astrología es un influjo, no es un número cerrado. Entonces, ¿qué nos está pasando a los que nacimos en esta generación? Y la respuesta, chicos y chicas, es Urano. O Uranín para los amigos. Bueno, pues eso. Si sientes que el suelo se te mueve, que lo que antes te daba seguridad ahora te asfixia, o que te estás cansando de este teatro de alerta continua en el que vivimos, no estás solo, no estás sola. Yo nací en el 82 y me pilla el rango de esa generación. Y hoy quiero charlar contigo, con ustedes, sobre por qué este es el momento de soltar el esfuerzo muscular y empezar a construir nuestra propia libertad. A ver, técnicamente estamos viviendo un ángulo de 180 grados, ya metiéndonos un poco en la jerga astrológica, más que la jerga astrológica, en la matemática, un poquitito. Un ángulo de 180 grados, es decir, Urano, ahora mismo Urano en Tauro, a nada de entrar en Géminis, está colocado justo enfrente de ese mismo Urano cuando nacimos. Es decir, Urano se está mirando al espejo, hoy en Urano en Tauro, de cuando nosotros nacimos, que enfrente estaba en Sagitario, en Escorpio, Sagitario. Y esto es como un espejo gigante que nos obliga a mirarnos en retrospectiva y soltar una pregunta que duele. ¿Esta es la vida que yo quería? Chicos y chicas, ¿esta es la vida que nosotros queríamos o es la vida que hemos acabado teniendo por inercia? ¿Realmente este estilo de vida nos representa? ¿Te representa el estilo de vida que has estado sosteniendo hasta que Urano te está poniendo frente a frente? A ver, para nuestra generación, este movimiento se siente como, ¿cómo sería? Como un llamado visceral a cambiar de raíces. Y digo raíces porque, por ejemplo, si me pongo de ejemplo yo, a mí me está tocando en la parte terrenal, en la parte de la tierra. Ya no nos sirve cualquier tierra, a mí ya no me sirve cualquier tierra. Es como que sentimos el impulso de buscar un nuevo lugar, una nueva forma de pertenecer que sea real. Si sentimos que ya no encajamos en nuestra ciudad, en nuestra casa o en nuestro árbol genealógico, ¿vale? Si, por ejemplo, sentimos que la relación, si tenemos alguna relación, o las relaciones que sostenemos habitualmente se sienten extrañas, desconocidas o que ya no nutren ese algo que está cambiando en nosotros, si, por ejemplo, sentimos que ese ganarnos la vida suena absurdo porque algo nos pide sentir la legitimidad de la materia, pero sin la creencia de que nos la tenemos que ganar. O sea, si, por ejemplo, sentimos que el trabajo que hacemos no nos honra lo más mínimo y así
un montón de aspectos de la realidad tangible, a ver, no es que estemos desvariando, aunque nos sintamos más perdidos que el barco del arroz, como dice un dicho andaluz. Que por cierto, dime desde dónde me escuchas y dime cómo se dice en tu lugar, en tu tierra, estar perdido. Te leo aquí abajo, escríbeme en los comentarios y así intercambiamos un poco esa jerga de lugares que la verdad es que me gustan muchísimo y quiero aprender pues más cositas de otros lugares. A ver, que vuelva, que me extravío. Pues eso, no es que estemos desvariando, es que el espejo de Urano nos está mostrando que ya no podemos seguir viviendo en un plano que no dibujamos nosotros. A ver, lo que estamos experimentando coloquialmente se conoce como la crisis de los 40. Que es eso, es un tránsito uraniano que se da en torno a los 40. Pero, ¿qué hace diferente a nuestra... A ver, prefiero llamarla más que crisis de los 40, crisálida de los 40. No sé qué les parece a ustedes, porque crisis tiene una connotación que... Crisálida de los 40. ¿Qué hace diferente a ese digamos, a este momento vital en nuestra generación? Pues que se da con un clima energético que a nadie le pasa desapercibido. A ver, astrológicamente se están dando una serie de influencias que nunca antes se habían vivido. Así que, de alguna manera, nuestra generación se podría decir que es como el punto de inflexión de los tiempos venideros. Y aquí es donde chocamos con nuestra educación. Nos enseñaron un perfeccionismo capricorniano basado en el deber ser, en la jerarquía, en lo piramidal, en lo estratificado, en lo petrificado. A ver, pero espérense un segundo, a ver. Lo capricorniano no es malo. A ver, ¿cómo lo podría explicar? Porque muchas veces cuando hablamos de signos ya empezamos a hacer en nuestras mentes personas. No. La expresión elevada de Capricornio es la de aquel que elige el camino de despertarse a la conciencia. O sea, el camino más elevado, la expresión más elevada de Capricornio es el despertar de la conciencia. Es esa persona que dice no, toma su responsabilidad, toma su responsabilidad y dice no, yo quiero tomar ¿cómo se diría? A ver, el puesto de mando para despertar a una realidad que sea la mía, que sea la propia, no la de otros. Es la expresión verdadera del despertar de la conciencia. Y desde aquí le envío un abrazo enorme a mi profesora de astrología, a Zaira García, que siempre nos lo recordaba. El problema es cuando usamos esa energía para sostener estructuras ajenas que nos imponemos. Porque la verdadera maestría, chicos y chicas, de este momento es convertir a Capricornio en el arquitecto de nuestra esencia, no en el arquitecto de planos que no son los nuestros. Se trata de usar esa disciplina para proteger nuestra verdad. Urano, en este momento, viene a romper la cárcel de piedra de el hijo bueno, la hija buena, el hijo responsable, la hija responsable, ay, qué bien se porta mi hijo, qué bien nos hemos portado, el trabajador incansable, para que usemos nuestra fuerza en construir algo que a nosotros nos dé paz, que nos dé paz. El perfeccionismo es el último truco del miedo. La estructura, Capricornio, la estructura soberana, la auténtica, es nuestra libertad. Es nuestra libertad. Así que Urano en Tauro pues ha estado resonando con todos los que nacimos con Urano en Escorpio, moviendo nuestras raíces más profundas. Pero ahora Urano ya asoma la cabeza por Géminis. Así que el cambio va a dejar de ser sobre qué tenemos para ser sobre cómo nos expresamos, sobre cómo expresamos lo que somos. Si ahora todo se siente raro y sin sentido es porque nos estamos preparando para un vuelo más ligero, más liviano.
aunque parezca que no. Urano en Géminis nos pide que soltemos el lastre de los discursos aprendidos. Por eso grabo esto así, porque nuestra nueva libertad no necesita un manual. No necesita un manual, necesita la honestidad de nuestra voz, con sus dudas, con sus traves, con sus pausas, con sus me quedé en blanco, como me pasó antes. Así que si nacimos en este rango de años y sentimos que el vacío nos rodea, dejemos de intentar arreglar lo que se está rompiendo, porque lo que se está rompiendo es la máscara. Ajá, eso es lo que se está rompiendo. Se está rompiendo la máscara de lo que no somos. Vamos a recuperar nuestra atención, ¿ok? Dejemos de regalar nuestra energía a ese teatro de alerta externa. Jolines, nuestro mayor motor ahora mismo no es en realidad lo que logramos, sino la paz que sentimos cuando dejamos de esforzarnos tanto por encajar. O cuando dejamos de esforzarnos por no quedarnos fuera de este circo. Y Urano, como regente de Acuario, ahí es donde está Plutón, nos recuerda que nuestra verdadera pertenencia no es fruto de sacrificar nuestra autenticidad, sino de que sea nuestra autenticidad la que nos incluya por resonancia con los nuestros, chicos y chicas. Y los nuestros, ojo ahí, los nuestros ya no son los que nos fueron impuestos o los que nos impusimos nosotros mismos. Son los que elegimos desde nuestra autoridad genuina. Y esa es la versión más elevada de Capricornio y Acuario. Ambos, fíjate tú, regidos por Saturno y Urano. O lo que es lo mismo, padre e hijo hablando el mismo idioma, los que conocen de mitología. Chicos y chicas, gracias por estar ahí, en esta misma frecuencia. Vamos a permitirnos vamos a permitirnos que el suelo se mueva, porque es el único modo de descubrir que en realidad ya sabemos volar, ¿ok? Un abrazo, chicos y chicas, y hasta la próxima. Ahora sí puse un poco voz de locutora. Chao, chao.